Bienvenidos al Polipodcast, un espacio donde nuestros participantes comparten las novedades en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. En este episodio de Polipodcast nos acompaña el licenciado Neri Riquelme Granada. Él es egresado de la carrera de licenciatura en Ciencias Informáticas de la Facultad Politécnica y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias de la Computación en el Royal Holloway de la Universidad de Londres, Reino Unido. Bienvenido, Neri, gracias por acompañarnos. Hola Cristian, ¿qué tal? Un placer estar acá. La Politécnica siempre tiene un lugar especial en mi corazón, así que estoy muy contento de estar acá contigo hoy. Sí, como bien ya dijiste, soy egresado de la Politécnica, egresé en el año 2015 de la licenciatura en Ciencias de Informática. Un hincapié que quiero hacer ahí, antes de continuar, es que en la carrera de licenciatura en Ciencias Informáticas generalmente la norma es hacer un proyecto de final de grado que se basa en un desarrollo de software. Yo en mi momento había hecho un proyecto de investigación en vez de eso. Y bueno, entonces terminé en el 2015, vine en Londres en el 2016 y actualmente estoy haciendo mi doctorado en la Royal Holloway, como bien vos lo decías. Contanos cómo fue el proceso para postularte a esta beca. Tengo entendido que es la beca Carlos Antonio López. Sí, es la beca Carlos Antonio López y si no estoy equivocado, mi convocatoria fue la segunda convocatoria autogestionada. Entonces, ¿qué significa autogestionada? Significa que el procedimiento era más o menos así. Nosotros teníamos que postular a la facultad independientemente, conseguir una carta de aceptación de la facultad y luego con esa carta de aceptación de la facultad vos hacías la postulación a becal. Entonces el proceso era ser aceptado en la universidad por tu parte, luego irte a becal con esa carta de aceptación y bueno, después ellos tenían sus propios criterios para decidir si que está basado en rankings mundiales, que era lo más importante. Y bueno, ese fue el proceso, digamos, que yo tuve que hacer. Te digo eso porque hubieron otras convocatorias que no eran autogestionadas, como la de Francia, por ejemplo, que era exclusivamente para ir a estudiar a Francia. Y con respecto a lo que es vivir y estudiar en Londres, ¿puedes contarnos esa experiencia? La experiencia de vivir, estudiar en Londres, la verdad que siempre suelo decir que fue tremendamente, bueno, sigo estudiando, tremendamente enriquecedora y también muy dura. Creo que es una época, para mí significó una época de cambio y transformaciones académicas y personales a gran escala. Hacer un doctorado, y siempre hago mucho hincapié en esto cuando la gente me pregunta, hacer un doctorado es lejos de hacer algo académico solamente. Capaz uno empieza con esa idea, pero mientras más rápido te das cuenta de que no es así, mejor te va. Hacer un doctorado es un cambio totalmente del paradigma de vida que vos estuviste teniendo. Es un cambio de actitud, es un cambio personal, un cambio de empezar a ver de descubrir la mejor versión de vos mismo, digamos, para poder rendir en todos los aspectos de tu vida, porque tenés que cambiar muchas cosas. Entonces, en ese sentido, estudiar acá fue difícil. Yo nunca viví en ningún otro país antes. La verdad que nunca salí de mi casa siquiera. Fui el primer hijo de la casa, digamos, en salir. Y entonces fue acostumbrarse a una nueva cultura, fue acostumbrarse a una nueva estructura social, fue acostumbrarse a un nuevo estilo académico, a un nuevo desafío académico. Aparte no solo tenés que estudiar, tenés que pagar las cuentas, tenés que administrar un montón de cosas que antes yo no hacía, ¿verdad? Lo hacían mis padres. Entonces yo diría que fue duro, pero no me arrepiento ni por un segundo, ¿verdad? Fue bastante enriquecedora y estoy muy contento de haberlo hecho. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco ahora acerca del premio que recibiste en la novena Conferencia Internacional sobre Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de Datos. Esta premiación fue organizada por el Instituto de Sistemas y Tecnologías de la Información, Control y Comunicación y fue desarrollada desde el 7 al 9 de julio de 2020.
¿Cómo se denomina el premio que recibiste y en qué consistió todo esto? Eh, ¿Y quiénes fueron los otros dos autores de la investigación que presentaste? Ok, el premio que obtuvimos se denomina Best Student Paper Award, que significaría el mejor premio al artículo escrito por un estudiante. Entonces, en la comunidad científica existen investigadores de diferentes niveles, por así decirlo. Eh, una, eh, un concepto equivocado que generalmente se tiene, y que yo también lo tuve por mucho tiempo, es que uno al ser estudiante de PhD o terminar el PhD está cerca de terminar todo en la academia, ¿verdad? En realidad es lo contrario, el ser un estudiante de PhD es el principio de una carrera de investigación. Entonces, generalmente en todas las conferencias, al menos en todas las conferencias serias, por así decirlo, se hace una distinción entre investigadores que ya terminaron su PhD hace mucho tiempo, o investigadores independientes e investigadores que están estudiando en AON, que seríamos los estudiantes de PhD. Entonces mi paper ganó en la categoría de estudiantes, que digamos que competía contra todos los otros estudiantes de PhD que había en la conferencia. Eso es con respecto a lo que significa el premio. Mis coautores, el segundo autor del paper es mi co-supervisor, que es el doctor Kwon Nguyen. Él es vietnamita. Y el tercer autor es mi supervisor principal de doctorado, que es el profesor Si Yuan Luo. Entonces, digamos que ellos son mis coautores principales en casi todos los artículos que estuve publicando últimamente. ¿Y de qué se trataba esta investigación, Neri, específicamente? Bueno, te pongo un poco de contexto. Nosotros trabajamos en el área de Machine Learning. Machine Learning es un anglicismo, en realidad no es estándar traducirlo al español, pero sería aprendizaje de computador, ¿verdad? Básicamente el escenario común de Machine Learning hoy día es: se tiene el computador y se tiene información que se quiere analizar usando el computador. Entonces, lo que se busca es encontrar patrones interesantes dentro de los datos que tenés. Y cuando digo interesante, uno normalmente sabe a priori qué es lo que está buscando en los datos. Pero en fin, una vez que una persona tiene definido eso se mete en el ordenador y se obtiene un conocimiento que se persiste, digamos, que se queda en el ordenador, y ese conocimiento suele estar materializado en forma de un objeto matemático generalmente. No necesitamos ahora describir con mucho detalle qué forma tiene ese objeto matemático. Puede ser un modelo estadístico, puede ser un modelo probabilístico, no importa. Para nuestra discusión es suficiente decir que es un modelo matemático que se obtiene mediante cómputos hechos en la máquina. Entonces, la situación es esta: mientras más datos tenemos, es más dichos objetos matemáticos que obtenemos de los datos son mejores o de mayor calidad, o sea, pueden ser los más útiles. Tenemos más información, mejor modelos matemáticos podemos obtener de eso. Pero digamos que la contraparte es que mientras más información tenemos, los cómputos son más complicados para el ordenador. Entonces tenemos como una competencia de escenarios, digamos. Por un lado, queremos mucha información porque sabemos que vamos a obtener mejores modelos matemáticos. Por otro lado, tener mucha información implica un estrés enorme para el computador, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos en nuestra investigación es agarrar la información que tenemos disponible y comprimirla, ¿verdad? Comprimirla a un conjunto de datos que es muchísimo más pequeño que el conjunto de datos original, y luego aprendemos usando ese dato mucho más pequeño. Ahora, eso es relativamente fácil de hacer si es que no te importa la calidad del objeto matemático que al final vas a obtener, pero lo complicado es reducir los datos y luego obtener un objeto matemático de calidad aproximada a lo que hubieses obtenido si usases todos los datos disponibles. Entonces, esa fue nuestra contribución. Nuestra contribución es mejorar en realidad un algoritmo de compresión que ya existe para que usarlo sea mucho más eficiente y que podamos obtener información de los datos mucho más rápido, de buena calidad, digamos, pero con un estrés computacional muy pequeño.
Espero que haya quedado claro. Sí, sí, perfecto, súper. Genial. ¿Qué significó este premio a nivel personal para vos? A nivel personal, la verdad que diría que fue importante. Personalmente a mí me cuesta disfrutar de los logros, ¿verdad? Que, que tengo, ¿verdad? No estoy acostumbrado por algún motivo. Y digamos que eso la verdad me hizo muy mal durante la mayor parte del doctorado, porque el doctorado es imprescindible. em, el bienestar mental especialmente del estudiante. Entonces, creo que apreciar las pequeñas cosas que vas logrando, por más pequeño, por más estúpido que te parezca, porque eso pasa mucho en el doctorado, que te sentís tonto todo el tiempo, porque no sabes la respuesta a las preguntas que estás preguntando. Muchas veces no sabes siquiera si las preguntas son las correctas, ¿verdad? Entonces, hay mucho de tratar y de equivocarse. Entonces, pero digamos que cada pequeño pasito que vas dando, es importante apreciarlo. A mí me costó mucho hacerlo, pero digamos que llegué a un estado en el que me doy cuenta de lo importante que es hacer esto. Entonces, digamos que este premio en particular lo disfruté mucho, eh, bastante, la verdad. Tuve reuniones con gente de la facultad que me llamaban a felicitar. Y generalmente yo no sé cómo reaccionar ante esas cosas, pero esta vez traté de disfrutar un poco más del proceso y creo que sería justo decir que es digamos que sería un evento, representa un evento importante en mi vida personal y estudiante también. ¿Qué planes tenés al terminar este doctorado? Mis planes, bueno, al terminar el doctorado, mi plan es hacer un postdoctorado. En un postdoctorado sería, no es una continuación del doctorado, por así decirlo. Digamos que tenemos la escalera académica. Está lo que haces, está no sé, el colegio, después está la facultad, después está la maestría, después está el doctorado, y en el doctorado digamos que termina en la escalera académica, por así decirlo, y el postdoctorado básicamente sería un trabajo como investigador para gente que acaba de terminar el doctorado. Entonces mi meta es, como becal me permite em, seguir estudiando, digamos, ya por supuesto sin financiación de ellos, porque el postdoctorado es un trabajo. Eh, Me parece que es una muy buena oportunidad de agarrar un postdoctorado por aquí en Europa y ver cómo en verdad se hace investigación en los centros de investigación de la universidad. Porque si bien yo estoy haciendo investigación, yo soy estudiante en este momento. Entonces es un poco diferente la forma en que se encaran las cosas, ¿verdad? Cuando vos sos estudiante no te preocupas de muchas cosas, tu supervisor lidia con la burocracia y demás cosas. Cuando sos postdoc tenés que lidiar un poco más ya con el mundo real, ¿verdad? Entonces esa experiencia, tenerla, me parecería genial. En España es un lugar que me interesa mucho en este momento. Um, y bueno, ese es el plan. Digamos que a corto plazo, el plan sería terminar el doctorado y buscar un postdoctorado en España. ¿Hay algo más que quieras agregar o dejar algún mensaje para la audiencia de Polipodcast? Eh, a ver, algo que puedo dejar acá para que resuene con la gente sería, bueno, en primer lugar, eh, si lo que están escuchando son estudiantes de grado aún, eh, aprovechen los años de grado. Porque después, digamos que cada hora que invertís en tu educación de grado son horas que se te retribuyen después cuando estás continuando los estudios en un posgrado. Eh, Generalmente, y yo mismo, ¿verdad? Porque estoy hablando por experiencia propia, eh, yo no tomé muy en serio mi educación de grado, la verdad, porque también estaba confundido, no sabía bien qué quería de la vida. Eh, entonces, digamos que no fue muy seria mi actitud más que nada hacia mi educación de grado, pero es importantísimo que la gente entienda que mientras más serio sos en esta etapa de la vida, mejor te va en el futuro. ¿Por qué? Porque no solo por los conocimientos técnicos que vas ganando, sino también por el cambio de actitud que vas
aprendiendo en el camino, ¿verdad? Entonces, si vos empezás con un doctorado, con una madurez ya diferente, si ya tenés una metodología de estudio, si ya tenés un paradigma de estudio que te funcionó bien de grado y es cuestión de aplicarlo nada más o mejorarlo nada más en el posgrado, eso sería fantástico. Yo en mi caso tuve que inventar todo mi sistema en el posgrado porque en el grado no tenía sistema, ¿verdad? Estudiaba cuando tenía que estudiar, me iba, rendía, pasaba todos los exámenes, ¿verdad? Pero creo que me faltó bastante metodología en mi educación de grado y eso se sufre, pero con creces en el posgrado. Así que si estás escuchando y si estás en grado, metele, no pienses que invertir tiempo en buscar la mejor forma de ser productivo académicamente es una pérdida de tiempo. Eso no es cierto, así que ese es un consejo que puedo dar directamente de mi experiencia. La segunda cosa que podría decir es que si sos estudiante de grado, pensá seriamente o al menos considera hacer investigación. Creo que es importante empezar a cambiar un poco la cultura nuestra, ¿verdad? En el que al investigador se le ve como, no sé, algo raro. A mí muchas veces me pasó en grado que cuando hacía mi tesis, la gente me preguntaba, ¿qué haces? Hago investigación. No, pero en serio, ¿qué haces? Me decían. Entonces, creo que mientras más gente lo haga, digamos que va a tener más presencia social la figura del investigador. Y la figura del investigador es imprescindible para que en un país haya progreso. ¿Por qué? Porque generalmente el progreso y la investigación vienen de la mano. En Paraguay hay gente brillante y a mí me consta porque conozco miles de ellos. Y creo que nos falta nomás ese cambio de paradigma, ese cambio estructural a nivel mental, digamos. Y vamos a poder hacer grandes cosas. Eso sería. Y una última cosa que le quiero recordar, y esto va específicamente a los alumnos de la licenciatura en Ciencia Informática, es que todavía existe la posibilidad de hacer el proyecto de grado, de final de grado, hacer una investigación científica, que es lo que yo había hecho en aquel entonces. En aquel momento, y solo para dar un poco de contexto en esto, en aquel momento lo que hicimos unos 3 compañeros y yo fue crear un acta, pedir una petición al comité directivo para que los alumnos para los alumnos de licenciatura en Ciencia Informática puedan hacer tesis de investigación tutoreados por los doctores, es lo que antes se llamaba computación, el Laboratorio de Computación Científica y Aplicada de la Facultad Politécnica. Entonces hoy día creo que cambió el nombre del laboratorio, pero sigue ahí. Entonces esa es una opción que no sé cuánta gente habrá seguido ese camino después de que yo haya salido, pero tiendo a creer que no mucha gente, porque creo que no se publicitó tanto, pero quiero recordar a la gente que existe esa opción. Si por ahí te interesa investigación, estás en la licenciatura en Ciencia Informática, creo que es una muy buena experiencia de investigación. Digamos, hacer el proyecto final de grado con ese énfasis es demasiado constructivo e interesante. Neri, una vez más te quiero agradecer por este tiempo que nos brindaste de parte del equipo de Polipodcast. Nada más que agradecerte. Un placer, muchas gracias y que sigan difundiendo que sigan difundiendo buena información entre los estudiantes, ¿verdad? Me pone muy contento poder ayudar en algo, por lo menos con esta misión. Gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta el próximo episodio.